Buenos días, disculpe, ¿me podría decir qué es para usted la adolescencia? Bueno, sí, claro que sí. Para mí la adolescencia, antes que nada, es la etapa más maravillosa que se puede vivir. Eh, pues biológicamente, genéticamente, la adolescencia se puede definir como los cambios morfológicos, fisiológicos que se llevan a cabo en nuestra persona, de lo que es la niñez, pubertad, o sea que está entre los 11, 12 años, y yo siento que esos cambios son los que nos dan a lo que es la adolescencia. ¿Y me podría decir por qué cree que existen en esta etapa más conflictos entre padres e hijos? Pues yo siento que más que nada los conflictos que hay entre los padres e hijos es por la diferencia de edades. ¿Por qué? Porque a un adolescente le gusta un tipo de música y al papá no le gusta. Al adolescente le gusta vestir de una manera y al papá no le gusta que su hijo se vista de esa manera. A veces los padres somos muy autoritarios sobre nuestros hijos, queremos que ellos hagan lo que nosotros decimos y a veces no consideramos su opinión. Como jóvenes tienen inquietudes, también tienen decisiones propias y a veces no las respetamos. Nosotros sentimos que como padres, pues somos el todopoder sobre ellos y yo siento que ese es el mayor problema. La falta de comunicación, la falta de entendimiento entre padres e hijos nos lleva a problemas y conflictos posteriores y a veces muy, muy fuertes. A veces al grado de decir, el adolescente dice, yo no quiero a mi padre, lo odio. Cómo quisiera que se muriera porque él le está prohibiendo o le está cortando en su vida algo que él desea el ser joven es una libertad preciosa, es la plena flor de la vida y a veces nosotros como padres cortamos esas grandes aptitudes de los muchachos al ser tan autoritarios. ¿Y por qué cree que esta es una de las etapas más peligrosas en la vida del hombre? Sí. Bueno, a consecuencia de los problemas que se viven en la casa, yo siento que sí es una de las etapas más difíciles, porque si no encontramos entendimiento en nuestra casa, a veces nos acercamos a algún amigo y probablemente no sea nuestro amigo entre comillas, no realmente nos apoye como nosotros queremos. Esta falta de entendimiento, o a veces nuestros padres también tienen algunos vicios como alcohólicos, algunos hasta con problemas de drogas, ¿sí? Entonces esto nos provoca que nosotros tengamos una malformación, tanto en carácter, en muchas cuestiones, ¿no? Y sí es grave porque esto nos puede llevar a tomar los vicios, seguir el ejemplo del papá, llevarnos a vicios o también al suicidio, que es algo muy, muy grave en este tiempo, ¿sí? Por eso yo pienso que es una de las etapas más difíciles porque todavía no hay un equilibrio en nosotros, todavía no sabemos qué es lo que queremos realmente y si no tenemos el apoyo necesario podemos caer en una depresión tan fuerte y llevarnos a esta misma depresión, ya sea al suicidio o tomar algún vicio. Eso es todo, muchas gracias. ¿A ustedes, joven? Con la compañera Marisol, alumna de esta institución. Disculpa, para ti, ¿qué es la adolescencia? Bueno, pues es una etapa donde el joven se desenrolla en su vida, donde va aprendiendo más sobre lo que debe de hacer, y tiene cambios físicos y espirituales. Sí, bueno, vamos a hacer la otra pregunta, que es para ti, bueno, ¿por qué crees que existen conflictos entre padres e hijos? Porque, bueno, para mí es porque dado que uno se va desenvolviendo más en la vida, el joven siente que tiene mucha libertad en todo lo que hace y pues él empieza a desenvolver en todo eso y pues da de cuenta que sus padres no tienen ninguna validez. Bueno, ¿crees que la adolescencia de hoy es diferente a la que vivieron los padres? Sí. ¿Por qué? Porque, Bueno, ¿por qué? porque antes pues se tenía que llevar las reglas al cabo, ¿no? Tenían que llevarse tal y como eran y ahora no, ahora se da mucha libertad y los hijos hacen lo que quieren. Bueno, gracias, es todo. Aquí con Jorge queremos hacer una entrevista sobre la adolescencia. Sí, buenos días, sí, a ver, ¿por qué? Para usted, ¿qué es la adolescencia? Mira, la adolescencia es una etapa entre la infancia y la edad adulta, ¿sí? Para los jóvenes, ¿sí?
¿Qué conflictos cree que haya entre los padres e hijos? Bueno, entre padres e hijos hay muchos porque a veces los adolescentes no obedecen a los padres, quieren hacerlo ellos, hacer muchas cosas que pues no obedecen a los padres, ¿sí? Entre sí. ¿Cree que la adolescencia de hoy es diferente a la de que vivieron sus padres? Pues yo siento que sí, porque ahorita hay mucha drogadicción, muchos drogas, vicios, alcoholismo, ¿sí? Que muchas etapas atrás no sucedían, ¿sí? Eso es todo, gracias. Muy buenos días, nos encontramos con la alumna Gaby de este plantel. Quisiera que nos contestaras unas preguntas. Sí. Para ti, ¿qué es la adolescencia? La adolescencia, por muchos estudios que se han hecho, es la etapa más difícil del ser humano porque en esta etapa hay muchos cambios. Aquí se define la personalidad, el modo de ser de la persona durante la etapa de la madurez. ¿Por qué crees que la adolescencia tiene conflictos entre sí con sus padres e hijos? Pues porque, como lo dije ahorita, es una etapa de cambios, entonces el adolescente sufre transformaciones tanto físicas como mentales y es donde se siente confundido y por eso mismo a veces siente que el mundo lo rechaza, pero no es así y por eso surgen conflictos entre la familia. ¿Crees que la adolescencia de hoy es diferente a la de tus padres? La verdad, pues a lo mejor sí, ahorita ya nosotros tenemos más libertades que antes no tenían nuestros padres, pero sin embargo creo que la vivieron igual que nosotros, los mismos problemas, todo. ¿Crees que la adolescencia es una de las etapas más peligrosas de la vida del hombre? Pues sí, podría ser por lo mismo de los cambios que surgen, hay algunas personas se convierten a la drogadicción, adquieren muchos vicios y por lo tanto algunos se forman delincuentes o al contrario puede ser una persona de bien si vive una adolescencia pues con madurez, adquiere madurez en esta etapa. Bueno, eso es todo, gracias. Estamos aquí con un estudiante de esta institución. Buenos días. Disculpa, ¿te puedo hacer unas preguntas? Claro. ¿Para ti qué es la adolescencia? Bueno, la adolescencia, a lo que yo entiendo, es la etapa que le prosigue a la pubertad, ¿no? Cuando el joven o el niño empieza a notar los cambios hormonales y se convierte en un adolescente. El adolescente para mí también es la etapa preadulta. O sea que apenas es cuando uno empieza a hacerse, a saber de la problemática que sufren, ¿no? De lo que es tu relación con una pareja, tu relación con el medio ambiente y con la problemática, como te decía, lo que son la situación económica también que ahorita afecta mucho a los jóvenes o a los adolescentes. Eso es lo que te podría decir ahorita. ¿Y por qué crees que en esta etapa existen más conflictos entre padres e hijos? Bueno, será porque nosotros somos jóvenes o adolescentes, obviamente, inexpertos, ¿no? O no pasamos por etapas que nuestros padres han pasado ahorita. Tal vez ellos, obviamente, tienen mayor experiencia que nosotros y nosotros apenas estamos en el camino. Vamos a aprender lo que ellos ya aprendieron. Entonces yo creo que los conflictos son que nuestros padres nos tratan de orientar más a lo que está bien para nosotros, pero nosotros en ocasiones metemos la pata y hacemos que haya muchos conflictos. ¿Crees que la adolescencia que ahorita nosotros estamos viviendo, la vivieron tus padres, fue igual? Pues no lo creo, puesto que ahorita hay mayor libertad. Antes veías a una muchacha fumando y pensabas que era lo peor, ¿no? Ahorita es normal ver a las mujeres fumando, adolescentes, niños, incluso los ves fumando, o con cualquier tipo de bebidas alcohólicas los ves tomando y no hay tanto problema, pero antes yo creo que sí, era más delimitada. También, por último, ¿por qué crees que esta etapa es una de las más peligrosas en la vida del hombre? Pues yo creo que es peligrosa en cuanto a las locuras que se nos puedan ocurrir, ¿no? Lo que yo siento que es más peligroso es el matrimonio, adolescencia, casarse. Al no estar informados en cuanto a nuestra educación sexual,
porque es obvio, desde la primaria no se nos menciona en muchas escuelas esto. Es a lo que yo en verdad le tengo miedo, ¿no? A casarme y que mi matrimonio no resulte. Es a lo que yo le tengo miedo. Bueno, es todo. Muchas gracias. Entramos con la compañera Marisol Pérez Daza y le haremos una pequeña entrevista. Para ti, ¿qué es la adolescencia? La adolescencia es una etapa de la vida donde se presentan varios cambios físicos y psicológicos de una persona. ¿Por qué crees que en la adolescencia existen conflictos entre padres e hijos? Porque el adolescente empieza a pensar de diferente manera y pueden surgir muchos problemas mediante esto, ¿no? ¿Crees que la adolescencia de hoy es diferente a la que vivieron tus padres? Un poco, porque antes habían como que menos, como que los oprimían más y no había tanta libertad como ahora. Eso es todo, gracias. Estamos aquí en el laboratorio de física con el maestro José. Maestro, ¿le podemos hacer unas preguntas? Sí, ¿cómo no? Maestro, ¿para usted qué es la adolescencia? La adolescencia es una etapa en la vida humana, ¿verdad? Pues resulta como consecuencia y seguimiento de etapas anteriores, como es la niñez, ¿verdad? En la cual ya cuando se llega a la adolescencia es la etapa intermedia entre la niñez y la juventud. Posteriormente de la juventud viene la adultez. La adolescencia pues se ha caracterizado, ¿verdad?, por la transición, el tránsito de la persona en la cual el individuo deja de ser niño para convertirse en adolescente. La adolescencia pues se caracteriza principalmente por cambios de tipo biológico, cambios de tipo psicológico, emocional en la persona. Precisamente es en esa etapa cuando las glándulas de secreción interna entran en funcionamiento y son las partes originantes de cambios, tanto morfológicos como biológicos y psicológicos en la persona. Bueno, ¿por qué cree que influyen conflictos entre padres e hijos en la adolescencia? Mientras en la niñez la persona es conducida y se deja conducir fácilmente, en este caso por los adultos que son sus padres, sus maestros. Precisamente esta persona en esa etapa de la niñez pues recibe la influencia del medio familiar, del medio social y lo acepta. Pero conforme va creciendo esta persona se va dando cuenta de las experiencias, las vivencias de su medio circundante, empieza en él una fase, podríamos llamarle crítica, es decir, cuando empieza a explicar, a hacerse preguntas, el porqué de esto, el porqué del otro, es cuando precisamente el adolescente ya no está tan de acuerdo con el mandato, ¿sí?, de sus padres, es cuando empieza la rebeldía. Precisamente esto es originado en parte por la misma influencia de las glándulas de secreción interna y también por la influencia del medio ambiente. ¿Sí? La persona se rebela ante la autoridad de los padres y también ante la autoridad de los maestros, debido a que él trata de reafirmar su personalidad, es decir, trata de ser ya independiente de la influencia familiar y de la influencia también escolar. Quiere ser él está formando su personalidad. Ahí es precisamente en esta etapa cuando los padres y también cuando los adultos, los maestros, se debe de tener especial cuidado en ellos para poderlos encauzar, orientar y conducir, porque se está reafirmando la personalidad de este individuo. Esa personalidad va a quedar patente para toda su vida, de ahí que es importante el buen encauzamiento de los adultos y más que nada la comprensión
de las inquietudes del adolescente. ¿Usted cree que la adolescencia de los padres sea igual a la de los hijos? Definitivamente no. Los tiempos cambian, todo evoluciona, ¿sí? En la naturaleza todo es cambio, todo es evolución. No podemos decir que la adolescencia y la juventud de nuestros padres y de nuestros abuelos es la misma la que estamos viviendo ahora. Sí, yo, por ejemplo, en lo personal y por experiencia propia, yo tuve mi adolescencia, yo tuve mi juventud. Y ahora en mis hijos veo que hay cosas que no son iguales a mi adolescencia y juventud, sino que hay aspectos nuevos, hay aspectos cambiantes, todo va cambiando, todo va evolucionando, pero sí no deja de los fines primordiales en la adolescencia. Hasta ahorita también los jóvenes, los adolescentes actuales tratan de reafirmar su personalidad. Se presentan características, es cierto, de rebeldía ante los padres, ante la autoridad, ¿verdad? Pero definitivamente ya no es lo mismo de antes. Anteriormente pues había una especie muy grande que se le llamaba de tabú, porque el adolescente no sentía la confianza y también los padres no se ganaban la confianza con el adolescente para poder platicar con él, investigar, porque es precisamente en la adolescencia, tanto en la niña como en el varón, ¿verdad?, se presentan cambios de tipo sexual. De ahí que vienen aspectos como, por ejemplo, en el caso de la hembra, pues la menstruación. En el caso del varón viene otros aspectos, el crecimiento de los órganos reproductivos, ¿sí? Entonces, anteriormente, pues el hacerle una pregunta al padre, el porqué de estos cambios en el cuerpo de uno, pues era motivo de que se le tachara como un pecador. Entonces ya ahorita en la actualidad las cosas han cambiado. Al adolescente, incluso al niño, debe dársele la explicación de acuerdo a la pregunta y comprensión que pueda tener él. ¿Cree usted que la etapa de la adolescencia es muy peligrosa en la vida del hombre? No es peligrosa, definitivamente que es la secuencia de etapas anteriores y también es la base, ¿verdad? Es la base, el camino para seguir las etapas que siguen más adelante. Es cierto, hay que tener mucho cuidado. La persona entra en conflicto consigo mismo, ¿sí? Muchas veces esta persona se siente sola, se siente desamparada, sin ningún apoyo. Es en esta fase precisamente cuando esa persona, si no es atendida, si no se le brinda el apoyo, si no se le brinda la orientación adecuada, se llega a torcer el camino. Ahí también son los inicios, porque si esto no se atiende debidamente, entonces vienen problemas más adelante de este adolescente que va a caer, como puede caer en el alcoholismo, puede caer en la drogadicción, puede caer dentro de la delincuencia. De ahí que es de cabal importancia la buena orientación de los adultos hacia el adolescente. No es que sea peligrosa, sino que requiere de más atención. Bueno, maestro, pues eso es todo y muchas gracias por contestarnos. Profesor Luis Edmundo Grayet, maestro, ¿le podríamos hacer unas preguntas? ¿Cómo no? Para usted, ¿qué es la adolescencia? Bueno, la adolescencia es una etapa de transición en la vida del ser humano. Una etapa de cambio tanto física como psicológicamente. ¿Por qué cree que en esta etapa existen más conflictos entre padres e hijos? Porque los hijos empiezan a querer independizarse de los padres. Entonces viene el choque de generaciones. Hay cierta independencia de cada joven, de cada adolescente, en querer hacer las cosas a su modo. Y a veces la generación que son sus padres, pues hay choque en ideas, hay choque en forma de pensar, eso es. ¿Cree que la adolescencia de los hijos es igual a la de los padres? No, es diferente porque se vivieron en etapas sociales muy distintas. Entonces la educación que se recibieron de los padres era otro tipo de pensamiento social y actualmente estamos viendo una etapa diferente en la sociedad. Son completamente diferentes, no son iguales. ¿Cree que la adolescencia es una de las etapas más peligrosas del hombre? Bueno,
En el sentido del cambio social, de cambio fisiológico, es en el que se determina el carácter del joven o de la señorita. Es peligroso en el sentido de, bueno, más bien no consideramos el término en sí, sino es una etapa de transición que determina el carácter del individuo. Ahí se tiene que definir en su forma de pensar, ahí se define. Entonces debe tener ya una madurez para poder decidir. Bueno, es la etapa pre a la madurez en la que él determina su forma de ser. Bueno, eso es todo y muchas gracias, maestro. Nos encontramos con el ingeniero Ángel Mota de esta institución. Para usted, ¿qué es la adolescencia? Bueno, pues es una etapa en la que el ser humano llega a ciertos cambios, que es una etapa también muy difícil en la que pues la comprensión con los padres muchas veces es totalmente difícil comprender a un adolescente porque los mismos cambios que la atmósfera le da se dan de tal manera evolucionativa y que es una etapa por la cual todos pasamos. ¿Por qué cree que en esta etapa existen más conflictos entre padres e hijos? Pues creo que muchas veces la falta de diálogo con los hijos hace que haya ese tipo de desconfianza en muchas ocasiones, porque muchas veces el comportamiento del adolescente hace que los padres muchas veces no lo comprendan. Entonces pienso que el diálogo debe ser una de las situaciones a nivel padre e hijo que deben de tener una solución para poder sacar adelante esta situación. ¿Cree que la adolescencia de hoy es diferente a la que vivieron sus padres? Actualmente sí se da esta situación porque el rigor que anteriormente nuestros padres nos dieron era muy fuerte, ¿sí? En los casos en el que en muchas ocasiones algunos padres no daban la oportunidad incluso de contrariar al padre, y en la actualidad se está dando, ¿sí? Porque los tiempos que se dan a esto al adolescente a que muchas veces se rebele con el padre. ¿Por qué se dice que la adolescencia es una etapa más peligrosa de la vida del hombre? Bueno, porque en la actualidad se están dando muchos factores como la drogadicción, el pandillerismo y ese tipo de situaciones para el ser humano, pues lo hacen más que se involucre a estas situaciones, dado que pues, la crisis económica da origen a este tipo de problemas. Buenos días, nos encontramos en la ciudad de Perote, en el Parque Benito Juárez. ¿Sí me da su nombre, por favor? Daniel Barrientos. Sí, ¿sí me podría decir para usted qué es la adolescencia? Pues yo pienso que es la parte más difícil del ser humano. Es la etapa en la cual él sufre algunos cambios, algunas etapas que ya conllevan a la madurez. ¿Sí me podría decir su nombre? Hilario Pérez. ¿Por qué cree usted que en esta etapa existen más conflictos entre padres e hijos? Bueno, yo pienso que se debe a que muchas veces nosotros como hijos no sabemos comprender a nuestros padres respecto a lo que nos dicen, y por eso pienso que existen problemas respecto a que se comprendan entre padres y hijos. ¿Por qué cree que en esta etapa es igual a la que vivieron sus padres? Pues yo pienso que no, porque pues hoy estamos rodeados de mucha comunicación y pues los niñitos ya están más despiertos, y pienso que son algunos factores que la adolescencia a veces se hace más despierta, ¿no? Y a veces ya sabemos los cambios que vamos a subir como seres humanos. Antiguamente pues los padres a veces se veían asombrados con algunos cambios en la adolescencia. ¿Cree que esta etapa es una de las más peligrosas en la vida del hombre? Pienso que sí, porque muchas veces debido a que no tenemos experiencia respecto a la vida, tendemos a hacer cosas que a veces
nos causan problemas y por eso pienso que sí. Bueno, gracias. Buenas tardes, nos encontramos en el Parque Benito Juárez con Buenas tardes, nos encontramos en el Parque Benito Juárez con el profesor Andrés Gallardo. Maestro, ¿sí nos podría decir para usted qué es la adolescencia? Bueno, creo que la adolescencia es el periodo que presenta ahora sí, el ser humano, que empieza desde de los 13 a los 18 años, ¿sí? Es un periodo de cambios, ¿sí? Tanto físico como psicológico. ¿Y por qué cree usted que en esta etapa existen más conflictos entre padres e hijos? Porque pienso que, bueno, esto se arraiga a partir de que en un momento dado los jóvenes se casan a temprana edad y eso ocasiona de que del 80 a 90%, casi por lo regular, hay desintegración familiar y desde ahí se arraigan los problemas hacia la juventud. Bueno, ¿y cree que su adolescencia es igual a la que vivieron sus padres? Pienso que no, porque ahorita ha habido cambios definitivamente en la formación, porque la educación que tuvieron mis padres es mucho diferente a la que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, les damos las gracias. Buenos días, buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Parque Juárez con el joven Pineda. ¿Sí nos podrías decir qué piensas tú sobre la adolescencia? Bueno, pienso que que está mal orientada aquí en Perote, porque sobre la educación sexual pues está muy hasta abajo, porque muchos de los jóvenes, muchos de nosotros que vamos en tercero de secundaria no saben ni qué es un preservativo condón o pastillas, y yo creo que eso lo deberían de saber. Y pues todavía lo ven como un tabú, o sea, algo que no lo deben de saber hasta que sean mayores de edad, y pues en eso sí está muy abajo. Bueno, gracias. ¿Qué piensas tú sobre los conflictos que se dan entre padres e hijos a esta edad? Bueno, pues yo creo que es por falta de comunicación entre ambos. Bueno, gracias por tu participación. Estamos aquí con la profesora Antonieta. ¿Nos permite hacerles unas preguntas? Claro que sí. ¿Sí? ¿Para usted qué es la adolescencia? Bueno, para mí la adolescencia es un periodo de cambios tanto físicos como mentales, que pasan en todo individuo en cierta etapa de su vida. Para usted, ¿por qué cree que en esta etapa existen más conflictos entre padres e hijos? Bueno, yo siento que esos problemas o esos conflictos que llega a haber entre padres e hijos se deben básicamente en algunas de las ocasiones, a que los padres les falta un poquito más de información respecto a la etapa por la cual están atravesando sus hijos, debido a esa inestabilidad que hay en los jóvenes, en primer término, y en segundo término porque en otras ocasiones los padres lo que pretenden es que sus hijos se comporten como unos adultos, siendo que todavía son unos jóvenes, y sobre todo por el periodo de transición por el cual están atravesando. Bien, ¿cree que en la adolescencia de hoy es diferente a la que vivieron sus padres? ¿En qué aspecto? Pues se podría hacer, o sea, Sí, porque mira, en este caso, si hablamos de diferencias con relación a lo que fueron mis padres, bueno, pudiéramos hablar de varios factores, ¿no? En primer término, pudiéramos hablar en cuanto a los medios masivos de comunicación, son muy diferentes. Los elementos o los programas televisivos de ellos eran muy diferentes a los de ahora. ¿Por qué? Porque ahora encontramos demasiada violencia, demasiada libertad, en determinado momento mal entendida por muchos de los jóvenes, y es ahí donde radica su diferencia, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué cree que la adolescencia es una de las etapas más peligrosas en la vida del hombre? Como te decía, precisamente es por la situación de esos cambios, esa transición, ese saber tratar de ubicarse tanto emocional como físicamente y a la vez psicológicamente, o sea, son factores bien determinantes.
Y es peligrosa, bueno, pues porque recibe mucha influencia de factores externos, como son, ya te decía, los medios masivos, el tipo de amistades que llegan a tener, y todo eso influye en gran medida en lo que es, en este caso, la problemática del adolescente. Bueno, gracias, maestra. Hasta luego. ¿Qué opina usted sobre la adolescencia? ¿En qué aspecto? En el aspecto, por ejemplo, educativo. Bueno, de que ahora se tienen que preparar más, tienen que ver hacia el futuro, ver las necesidades del país para que ustedes pues se inclinen a una meta, ¿no? ¿Por qué cree usted que en esta etapa existen más conflictos entre padres e hijos? Porque la educación ya no es como la de antes. Ahora los que mandan son los hijos en lugar de los padres. ¿Cree que la adolescencia de hoy es diferente a la que vivieron sus padres? Bastante. ¿Por qué? Porque antes existía el respeto, ahora ya no lo existe, que ahora pues es bonita, ¿no? La adolescencia porque tienes un poco más de libertad, pero los jóvenes confunden la libertad con el libertinaje. ¿Por qué se dice que la adolescencia es una de las etapas más peligrosas en la vida del hombre? Porque no tienen la suficiente maduración todavía no han madurado lo suficiente, y más si no tienen el apoyo de sus padres, pues es más difícil para el ser humano. Muchísimas gracias, profesora, es todo. Estamos aquí en el centro, nos encontramos con la señorita Mónica Rivadeneira, para servirte. Bueno, ¿usted qué opina sobre la adolescencia? ¿Qué importancia tiene ella? Bueno, mira, para mí, yo soy psicóloga y para mí la adolescencia es una etapa del desarrollo que es un paso entre la juventud y el dejar de ser niños, ¿no? Es una etapa del desarrollo que abarca más o menos desde los 14, 15 años y termina más o menos a los 21, 22, depende de las vivencias de cada muchacho. ¿Cree que en esa etapa haya conflictos entre padres e hijos? Es muy común que haya conflictos porque precisamente como te decía que yo lo veo que es la etapa en que empiezas a hacer los ensayos para ser ya adulto. Muchas veces entras en conflicto con los papás precisamente por eso, porque ya a veces los papás te siguen tratando como niño, tú ya no te sientes niño, pero tampoco eres tan grande como para tomar realmente las riendas de tu vida, entonces siempre se presta mucho a que haya ese tipo de conflictos. Para usted, ¿qué características más comunes hay entre la adolescencia? Pues la principal es, uno es el que todavía te sientes a veces niño y a veces grande. Pues ¿qué otra característica es? Podría ser los noviazgos, empiezan a dar las relaciones de pareja precisamente en la adolescencia, los conflictos, lo que a veces lo más importante de pronto ya no es tan importante, ¿no? En tu vida, entonces por eso es que a veces se crea mucho conflictillo, pero pues es principalmente eso. Bueno, para usted, ¿cómo podría ser la educación para un niño para que no haya cambio en su carácter? ¿Desde chiquito? Ajá, desde chiquito. Bueno, con los papás, pues obviamente el único camino que hay para evitar los conflictos, no solo en la adolescencia, sino en toda la vida, pues es comunicación, pero desde que eres chiquito, ¿no? O sea, desde que te empiezan desde que eres pequeño y vives con tus papás, pues empezar a criarte en un ambiente donde siempre te puedas comunicar, porque muchas veces el conflicto con los papás es que dices, es que no me puedo comunicar con mis papás cuando eres adolescente, y no es porque el ser adolescente te impida comunicarte, es precisamente porque nunca te has comunicado con tus papás desde que eras niño, ¿no? Entonces, el ser como papás abiertos, el siempre platicar con los hijos, el siempre estar dispuestos a escucharlos y sobre todo a respetarlos, ¿no? Y que si opinamos que a veces para nuestro punto de vista no está bien, dar las razones de por qué, no solo imponer y decir no, ¿no? Principalmente eso. Bueno, actualmente los jóvenes están más expuestos a caer en la drogadicción, en el alcoholismo, la delincuencia. ¿Usted un mensaje, un consejo que le podría dar a los jóvenes? Pues mira, yo desde hace mucho trabajo con jóvenes, trabajo con niños de la calle y yo les puedo decir que de veras cuando ya me encuentro a un joven que muchas veces tiene, no sé, la edad de ustedes o a lo mejor hasta más chiquitos y tienen su vida desbaratada,
te da mucha tristeza el que es ya muy poquito lo que puedes hacer por ellos. Y bueno, yo el único consejo es que la verdad de la vida es bien bonita y tiene cosas muy, muy padres, como para que las desperdicien metiéndose en rollos de drogas o de alcohol que la verdad no te llevan a nada y además te hacen mucho, mucho daño, nada más. Pero que finalmente cada quien es el arquitecto de su vida y cada quien decide qué le da a su cuerpo y qué no le da, ¿no? Gracias. Bueno, gracias. Sí, buenas tardes, nos encontramos aquí con... ¿Su nombre, por favor? Álvaro Nieves, para servirte. ¿Su nombre, por favor? Gina Calix, para servirte. Para usted, ¿qué es la adolescencia? Bueno, en mi forma de pensar muy particular, es lo más bello que nos puede pasar a todos, la adolescencia. Si a mí me dieran la oportunidad de regresar a esa edad, estaría yo encantado. Para usted, ¿usted cree que la adolescencia es una etapa de las más peligrosas? Yo creo que sí, es la etapa en que el hombre tiene una evolución, bueno, es de la niñez a la adolescencia. Yo creo que para todos es la etapa más difícil, ¿eh? ¿Usted por qué cree que hay más conflictos entre padres e hijos en esta etapa? Precisamente como lo decía mi esposa, por el cambio de niño a adulto. Eso es prácticamente la adolescencia, ¿no? El cambio de niño a adulto, y es donde empieza le llamamos nosotros la famosa edad de la punzada, donde todo somos los malos o somos los buenos. Eso es la adolescencia, ¿no? Por eso hay muchos conflictos. ¿Cree que la adolescencia hoy es diferente a la que vivieron sus padres? No, no creo. Bueno, sí, los tiempos cambian, pero no creo. Es un cambio por el cual todos pasamos. Pero yo creo que los cambios todos los vivimos, nuestros padres, nosotros, nuestros hijos. Yo pienso que es lo mismo. Nos sentimos independientes. Muchas gracias. Nos encontramos aquí en el parque de la Benito Juárez de la ciudad de Perote. Buenas tardes. ¿Sí me podrías decir qué es la adolescencia? Bueno, la adolescencia es una etapa donde cualquier ser humano, no sé, pasa por ella, y en esta se reflejan muchas pautas para la vida futura, para tu desarrollo como persona, tu desarrollo tanto moral, tu desarrollo espiritual y todo eso. Y siento que es una de las etapas, más bellas, porque no tienes tantos compromisos, te afloras en el sentido de que conoces más amigos, en el sentido de que en la adolescencia empiezan tus primeras vivencias cuando tienes tu novia, tu primer beso, tus primeras pachangas, de que sales con los cuates y todo eso, y eso se queda grabado para siempre, cuando crezcas, cuando ya eres viejito y todo eso, y siempre, no sé, pero todo es un proceso que tenemos que seguir avanzando y avanzando, pero si se pudiera uno estar permanente sería maravilloso. Bien. Bueno, ¿crees que la adolescencia de hoy es diferente a la que vivieron tus padres? Sí, siento que sí, porque antes, no sé, la gente de los años, que serán 40, 50, 60, tenían una forma muy diferente de pensar, más restringidos, más persinados si tú quieres, y todo eso, y además la situación económica también eso abarca, y no sé, siento que ahora hay más posibilidades que te dan tus padres para estudiar, para que te desarrolles, no sé, para que lleves una buena relación. Y sí, conforme a lo que vivieron tus padres es lo que te tratan de enseñar, la educación y todo. Bueno, ¿por qué crees que en esta etapa existen muchos conflictos entre padres e hijos? Siento que la principal y la básica es la confianza, porque nosotros tal vez como hijos que somos no tenemos la sinceridad de expresar lo que sentimos a nuestros padres, de decirle, oye, me pasa esto, siento esto, no sé, tal vez recurrimos o nos adentramos a consejos de los amigos. Tal vez algunos puedan ser buenos, tal vez otros puedan ser malos, pero siento que hace falta más convivencia, la verdad, ante todo, y no nada más aquí en Perote, sino en cualquier estado, en cualquier ciudad. Siento que es eso, la confianza. ¿Por qué crees que la adolescencia es una de las etapas más peligrosas o difíciles de la vida del hombre? Bueno, peligrosas no tanto, y difíciles porque, como dije hace rato, conforme a cómo vives tu adolescencia, es conforme a vas a ser en el futuro.
O sea, conforme te forjes ahorita una meta y todo eso, y si en el futuro la quieres llegar a conseguir, eso depende de ti. Haz de cuenta que tú eres tu propio labrador de tu destino, o sea, siembras la semilla y depende en qué tierra la siembres, ya sea en una tierra fértil, en una tierra árida y todo eso, y conforme de ahí va a ser tu vida. Bueno, muchas gracias. A ustedes. ¿Tu nombre? Mi nombre es José Palomino. Muy bien, ¿te puedo hacer unas preguntas? Sí, Para ti, ¿qué es la adolescencia? pues la adolescencia pues es una época muy difícil para algunas personas o muy fácil para otras, dependiendo de la educación de los papás y también dependiendo en la sociedad en la que se desenvuelvan, porque hay veces, dependiendo si se juntan los adolescentes con personas más adultas, pues aprenden quizás más deprisa de otras cosas que quizás en su momento no debieran de saber, no tanto por no se les quiera decir, sino que pueden desorientar más al adolescente, pueden llevarlo por otros caminos o pueden perjudicarlo. ¿Por qué crees que en esta etapa existen más conflictos entre padres e hijos? Porque pues es en la época en que pues uno quiere tomar alas o quiere hacer lo que quiera uno y no tomando en cuenta a sus papás, porque pues ya se quiere uno sentir ya independiente, sí. ¿Crees que la adolescencia de hoy es diferente a la que vivieron tus padres? Sí, por supuesto, porque a través de los años pues cambian muchas cosas, ¿no? Porque pues antes pues mis papás no tenían ciertas libertades que yo tuve y por ejemplo mis hijos pues no van a tener ciertas libertades que yo tuve o que ellos van a tener quizás más libertad. ¿Por qué crees que la adolescencia es una de las etapas más peligrosas en la vida del hombre? Pues precisamente por eso que te decía yo, porque pues dependiendo la persona o las personas con las que se junte el adolescente, pues es como va a tomar cierta responsabilidad. Si con las personas que se junta lo mal aconsejan o le hacen que hagan ciertas cosas que pues que no son favorables para él o que le pueden causar cierto daño, pues puede afectarles mucho. Eso es todo, gracias. Vamos aquí con el señor. José Luis González, para servirle. ¿Y con la señora? Dolores Merino. Bueno, una pregunta para usted, ¿qué es la adolescencia? ¿Para mí? Para allá. Contéstala. Ay, mira. Bueno, es un cambio de la niñez, ¿no? Que sufre todo ser humano. Al terminar la niñez empieza la adolescencia. Bueno, ¿usted cree que en esta etapa existe más conflicto entre padres e hijos? ¿Más qué, perdón? Conflictos, problemas. Yo creo que sí, porque es cuando el joven empieza a sufrir cambios, tanto en la pubertad como en su desarrollo físico, y es cuando siente que los padres no tienen razón en nada, solamente las ideas que ellos piensan o que sentimos, que pensamos porque pasamos por ahí, nosotros nada más tenemos la razón, no los papás. Bueno, ¿usted cree que la adolescencia de hoy fue igual a la que vivieron sus padres? Pues definitivamente no, porque ahora las cuestiones son más maduras, tanto en el ambiente que se está encontrando ahora, como en el desarrollo, o sea, del mismo ambiente en el cual vivimos nosotros. O sea, francamente no es igual como antes. Antes había más razón, más Había más respeto. el respeto exactamente hacia los padres, pero ahora definitivamente no hay nada de eso. Bueno, ¿por qué crees que la adolescencia es una de las etapas más peligrosas para el hombre? Por el estado en que se encuentra pues cada persona, como uno lo ha pasado, ¿no? En cada situación uno lo vivió. Claro que es lo más peligroso porque es a donde tú empiezas a despertar, empiezas a hacer gusto de las cosas y uso más bien. Es en donde pues la verdad estás indeciso, estás en una etapa muy difícil en la cual no sabe uno lo que quiere uno. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Mi opinión sobre la adolescencia es
que la adolescencia es una etapa muy bonita en la cual todo ser humano tiene que pasarla, en la cual trae muchas dificultades y tiene que superarlas. Existen cambios psicológicos, físicos, en los cuales se tienen que superar a cualquier meta que venga. Es para mí la adolescencia. Mi opinión sobre la adolescencia. La adolescencia es una etapa que tenemos que atravesar todo, desde que estamos en la infancia, llegamos a la pubertad y de la pubertad a la adolescencia. Es la etapa que el hombre debe de pasar sobre de ella, que tenemos que hacernos con nuestros padres, que nos entienda que la adolescencia, que luego tenemos problemas con ello. La adolescencia es la etapa que el hombre tiene que atravesar para que madure. Esa es para mí la adolescencia. Una etapa maravillosa, muy hermosa y que sufre cambios físicos tanto como a la mujer y al hombre para llegar a su madurez. Nada más eso. La adolescencia es la etapa donde uno va a cambiar de niño a la pubertad, la niñez a la pubertad y de la pubertad a la adolescencia, y es donde sufre uno cambios físicos, físicos y nada más. Más difícil es el hombre, que sufre cambios rápidamente o lentamente, tanto como en el hombre como en la mujer. Es un cambio, es una etapa que el hombre tiene que sufrir mediante su edad, ya que está dispuesto para entrar de una etapa a otra, del niño a ser adolescente. Es un cambio de la niñez a ser un joven, que ya tenemos cambios como físicos, como psicológicos. Pues puede ser como, es un cambio, repentino. No, pues esa es mi opinión. El cambio que sufre el ser humano mediante una etapa de madurez. En esta se presentan cambios físicos que sufre el ser humano. La adolescencia es una fase que cambia en los individuos como psicológicamente y físico. Y empieza de los 12 años y es una característica de la adolescencia. La adolescencia es la etapa en la cual los adolescentes tienen muchos cambios, tanto como físicos y psicológicos. Esta etapa es la más importante porque va dependiendo nuestra formación, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, y vamos descubriendo nuestro propio yo. Es por eso que necesitamos más comunicación, más confianza con nuestros padres, y con la gente adulta, para que nos puedan orientar y comprender, y así superar el éxito de esta crisis, de esta etapa, dándonos confianza a sí mismos y encontrar nuestro yo ideal. La etapa más importante para mí y para todos los adolescentes, de la edad de los 12 a los 18 años, que debemos de superar los problemas que nos pongan enfrente y necesitamos apoyarnos en gente que nos oriente sobre los problemas que se nos presentan para tener una mejor sobresaliente, para que sobresalgamos de la etapa que es una de las más difíciles. Una etapa muy bonita y muy difícil. En esta etapa yo siento que necesitamos más del apoyo de los adultos, que nos apoyen, que nos orienten, porque podemos tomar algunos vicios de esta etapa, después de esta etapa depende nuestra vida futura, nuestra madurez tal vez.
La adolescencia es la etapa más bonita que todo ser humano tenemos que pasar por ella. Además, es la más peligrosa porque empiezan los vicios como es el alcohol, el tabaquismo, las drogas. También es cuando empiezan los problemas con los padres, porque ellos no nos comprenden, porque su adolescencia de ellos no es igual que la de nosotros. Cambios físicos, psicológicos que sufrimos todos nosotros los jóvenes, porque a través de esta nos desarrollamos y nos damos cuenta que la vida vale más por los problemas que existen entre nosotros, los jóvenes y los padres. La adolescencia es una etapa que todo ser humano pasa. Tiene sus cambios fisiológicos, psicológicos y sociales también, en cuanto el adolescente se comporte ante la sociedad. El adolescente, más que nada, pasa por una etapa muy problemática porque a veces no tiene la suficiente comunicación con los padres. Siento que la adolescencia es una etapa muy difícil, pero a la vez muy bonita y que todos la debemos de superar, y cuando la tenemos, ay, yo no puedo. Y hay que disfrutarla. Ay, no puedo. Es un cambio físico, mental, psicológico, bueno, muchos cambios que todas las personas debemos de pasar por ello, ¿no? En esta etapa pues se sufren muchas cosas, pero a la vez tenemos alegrías, porque si nosotros razonamos bien las cosas y pensamos bien las cosas, podemos hacer esta etapa muy bonita, sí, pero hay algunas personas que no la disfrutan, que caen en los vicios, en las drogas, todas esas cosas. Entonces, pues debemos evitar eso para hacernos más, bueno, podría decirse más fuertes, más, para superarnos nosotros mismos. Bueno, para mí la adolescencia son los cambios que tiene todo ser humano, y en el cual surgen muchos conflictos, tanto para nosotros en nuestro hogar y fuera de él. Sobre lo que es la adolescencia. La adolescencia es el estudio psicológico de todo adolescente, que empezó a adquirir importancia a principios del siglo XX. Comprende a la relación entre la adolescencia y la infancia. No podemos considerar al joven como un fragmento aislado de las etapas anteriores, pues la persona constituye un conjunto indispensable que pasa desde la infancia por una serie de transformaciones, sin perder nunca su propia individualidad. La forma en que cada uno absorbe su adolescencia dependerá de su proceso psicológico. Las que se llega sobre la adolescencia es que es una etapa de la vida del hombre en que entre la infancia y la juventud, umbral de la madurez, durante ese periodo se determinan muchos de los caracteres básicos del individuo, tanto físicos como fisiológicos y mentales, que harán posible el armónico desarrollo de una persona. Si nos basamos en los cambios que experimenta el organismo desde el nacimiento hasta la muerte.